es del siglo VI antes de Cristo, 600 años antes de que Jesús viniera. Está escrito este libro de Daniel y el profeta Daniel estuvo en medio de este tiempo. Si tú recuerdas, hace 2 semanas cuando yo hablé acerca de Jeremías, y Jeremías, Dios le da la visión y le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías dice, veo una olla que está hirviendo y su faz mira hacia el norte. Y aquí los moradores del norte vienen fuertes y harán acampada en el templo de Jerusalén, en los muros de Jerusalén, lo invadirán y no quedará piedra sobre piedra. Y decían de Jeremías, no nos profetices eso. Pero es que Dios ya había determinado la invasión de Babilonia, por cuanto Israel había dejado a su Dios, por cuanto Israel había dejado el Dios único y verdadero y se había echado a adorar a otros dioses y había inclinado su corazón hacia otras naciones y otros dioses y habían quebrantado la palabra de Dios. Dios traía juicio sobre su pueblo y ¿qué hacía? Que toda su fortaleza venía abajo, languidecían. ¿Y qué era lo que sucedía? Que venían naciones a las que Dios les fortalecía, porque nadie es fuerte por su propia fuerza, mas si Dios dice, yo voy a hacer fuerte a esta nación para que invada mi pueblo y para que se dé cuenta cuán duro es haber dejado al único Dios verdadero. Porque la fuerza y la fortaleza venían de tener una fe fuerte, firme, obediente a Dios. Iglesia, con Dios no podemos jugar, porque no es un Dios a mi antojo, que yo me lo he creado, yo me lo he formado en mi mente, en mi pensamiento, así que cuando yo quiero, Dios es fuerte y cuando yo no quiero, no. Dios es Dios, le creas tú o no le crea yo, Dios sigue siendo Dios y el Señor quería enseñar a su pueblo a que se agarrara a Él con toda su fuerza y con todo su corazón. Pero he aquí que lo que profetiza Jeremías acontece. Y en el libro de Daniel, en el primer capítulo, comienza hablando que el jefe de los eunucos va a buscar entre el linaje real, entre los príncipes de Jerusalén, y va a buscar hombres, los ha llevado cautivos, y si lees conmigo en el versículo 3 dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Versículo 4 de Daniel 1, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Así que la nación de Babilonia va a llevar cautivo a gran parte del pueblo de Israel, y cuando parte de ese pueblo quieren que sirva en la corte real de Babilonia, no van a coger a cualquier joven criado de cualquier manera. Se van al linaje de los príncipes de Israel y le dice, búscame a muchachos sin tacha, de buen parecer, está diciendo hombres guapos, fuertes. Aquí los feos no teníamos peligro. ¿Alguien se considera que no tenía peligro? Muy bien, nadie ha levantado la mano. Veo que hay una buena autoestima entre la iglesia La Roca. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es importante tener una buena autoestima, porque la palabra dice que buscaban hombres de buen parecer, porque iban a estar en la corte del rey. Por lo tanto, hombres fuertes, de buena apariencia, y no solamente amueblados físicamente, sino amueblados mentalmente, porque está diciendo hombres llenos de inteligencia, sabiduría y entendidos. No buscaban a cualquier persona, iglesia, para estar en la casa real. Y dice que de entre todos los varones van a escoger a Daniel, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Son 4 jóvenes que cuando llegan a la corte, el jefe de los eunucos les cambia el nombre.
Cuando en un país, cuando tú te llevas personas de un país a otro lugar, hoy en día la gente viaja y en muchas ocasiones tú puedes mantener hasta tu misma cultura. Por ejemplo, estamos aquí en España y podemos encontrar, por ejemplo, productos venezolanos, porque hay tiendas ya especializadas y puedes encontrar productos venezolanos, puedes cocinar. Te puedes encontrar restaurantes colombianos y puedes comer una buena comida colombiana casi como estuvieras en tu país, o puedes ir a Perú y puedes encontrarte un buen ceviche como el que se hace en Perú, o puedes ir a Ecuador, en fin. Hoy en día la globalización hace que donde estás tú puedas encontrarte alimentos, pero cuando alguien se llevaba cautiva a una nación, les cambiaban el nombre. ¿Por qué? Para que no quedase señal de su origen, para que su mentalidad cambiara y ni tu nombre iba a permanecer. Así que a Daniel, Ananías, Misael y Azarías les cambian los nombres y Daniel pasará a ser Belsasar, Ananías, Sadrac, Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Es lo que del tirón conocemos, pero a Daniel siempre se le mantiene su nombre de origen. Sin embargo, luego conocemos a los otros 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. Les cambian el nombre, cambian de cultura completamente y es más, van a estar en la misma casa del rey y dice la Escritura que de la porción de lo que come el rey se les va a apartar a todos estos jóvenes israelitas y van a comer de la misma porción del rey y van a beber el mismo vino que bebe el rey. Es decir, van a ser tratados casi como si fueran el rey para tener la misma fortaleza, el mismo vigor. Y sin embargo, iglesia, Daniel habla con el jefe de los eunucos porque dice la Escritura que propuso en su corazón no contaminarse. Él no podía evitar estar en una nación extranjera donde tenía que aprender absolutamente todo de ese país. Sus normas, sus costumbres, su pensamiento, le cambian su nombre, pero él en su corazón y en su interior seguía teniendo una fe firme y verdadera. En las Escrituras pareciera que es solamente de forma aparente, porque lo que Daniel no quería era vivir en esa opulencia en la que se vivía en la corte. Probablemente él pensaría en todo su pueblo, de cómo estaba siendo llevado cautivo, y él diría, yo estoy en la corte del rey, estoy comiendo de lo mejor, estoy bebiendo el mismo vino del rey, y él propuso en su corazón no contaminarse. No es que no quisiera comer de los mismos manjares, probablemente su corazón diría, yo no quiero formar parte de lo que aquí sucede cuando mi pueblo, gran parte de mi pueblo está siendo llevado cautivo. Y propuso en su corazón no contaminarse. Puedes cambiarme el nombre, puedes enseñarme tu mentalidad, tu filosofía de vida, pero mi interior, mi corazón, mi espíritu seguirá siendo firme y constante y de adoración al único Dios verdadero. Amén. Así que iglesia, hablará con el jefe de los eunucos y les dice, por favor, que a nosotros nos sirvan legumbres con agua. Y el que está a cargo de los eunucos le dice, no me hagáis eso, porque cuando dentro de 3 años os lleve delante de la presencia del rey y el rey vea que vuestros rostros palidecen porque no habéis comido la misma buena comida que está comiendo el resto, a mí me van a cortar la cabeza. Y Daniel dice, probemos 10 días. Si en 10 días nosotros comiendo legumbres y agua, nuestros rostros parecen peor, entonces haremos lo que tú nos dices. E iglesia, a los 10 días, cuando el jefe de los eunucos ve a Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, ve sus rostros tan fuertes y robustos y más que el resto de sus compañeros, que comían de lo mejor de sus manjares, siguió adelante con ellos.
Y esto es lo que hace, iglesia, que una vida y un corazón, aun viendo todo lo que en una sociedad se nos presenta, aun viendo todos los deleites que podamos tener en medio de la sociedad, porque tú y yo tenemos que entender y traer hasta nuestros días estas escrituras. Lo que ellos hicieron con los alimentos, tú y yo a día de hoy lo tenemos que pasar a nuestra vida real, donde hay todo un mundo y una sociedad que se nos ofrece aparentemente con los mejores manjares de los que podamos disponer. Sin embargo, tomando de lo que el mundo ofrece, nuestras vidas vendrán a muerte. Mientras si un hombre de Dios y una mujer de Dios se mantiene con un corazón consagrado a Dios, que busca a Dios, que ama a Dios por encima de todo y no obedece a lo mismo que este mundo sigue y sirve, hará que su vida sea bendecida y prosperada. Era razón por la que Dios da a estos hombres mayor sabiduría que cualquiera de los que hay en el reino, iglesia. Ven conmigo un momento a Primera de Juan. Porque a día de hoy es muy importante que tú y yo entendamos estas palabras y podamos vivir con esa cordura y con esa obediencia a Dios. Primera de Juan 2, versículo 14. Habla el apóstol Juan y está hablando a su iglesia. Está hablando a padres, a jóvenes, pero está hablando a una iglesia que sabe que tiene que fortalecerse frente a las tentaciones de este mundo, frente a las asechanzas de este mundo y frente a todo lo que esta sociedad está aportando. Primera de Juan 2:14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Juan está hablando a padres, a jóvenes, padres en la fe, gente experimentada en el Evangelio y también padres biológicos, naturales. Está diciendo: vosotros, padres, habéis conocido al que es desde el principio, habéis experimentado a Dios, habéis conocido a Dios por la trayectoria de vida, por una vida de entrega, habéis conocido y sabes que Dios es verdadero y que fuera de Él no hay vida. Os hablo a vosotros, jóvenes, pero si la juventud lleva consigo muchas veces locura, poco pensar y mucho obrar en siento y me gusta y me apetece, en medio de la juventud es mucho el me apetece y quiero y puedo, pero Juan está diciendo: os hablo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno, has vencido a las tentaciones. Por cuanto el Espíritu de Dios está en medio tuyo, tú vas a poder vencer en medio de toda dificultad. Y Juan habla claramente: no ames al mundo, no ames este sistema establecido, porque el mundo, sus deleites, lo que aparentemente te quiere ofrecer, ese amor libre, ese amor entregado, esa vida liviana y pasajera, donde uno dice: vive el momento, el carpe diem. Cuando tú desobedeces a Dios y al final entras en el mismo rol de esta sociedad, tú te das cuenta que tu alma y tu corazón se consumen. Porque uno no está obedeciendo a Dios, porque uno no está viviendo bajo los parámetros de Dios. Pero hay una fe fuerte que tiene que ser vivida y a la cual tú puedes resistir, porque el Señor está llamando a jóvenes, a niños,
El propio Daniel era un joven, podría perfectamente estar en la corte, tener acceso probablemente a mujeres en la corte, a lo mejor de la comida, a lo mejor del vino. Ese joven y esos jóvenes podrían haber dicho: madre mía, he sido deportado y me han llevado a un palacio. Pues no me importaría a mí que me deportaran y caer en un palacio, porque muy mal no se tiene que vivir. Yo recuerdo en el colegio que me llevaron al grupo de clase, nos llevaron a ver el Palacio Real. No sé cuántos habéis visitado por dentro algunas salas del Palacio Real, porque claro, cuando tú dices una corte, tú te lo puedes imaginar, pero como nunca hemos vivido en un palacio, ni en una corte, ni en medio de esa opulencia, tú piensas y dices: no será para tanto. Pero cuando acudes a aquellos lugares, aquellas mansiones, un equipo de servicios solamente para las personas que viven ahí, aquellos lugares, tronos de oro y toda aquella grandeza, uno dice: wow, pues no viviría tan mal. Bueno, Señor, nos has deportado, pero no se me ha dado tan mal la cosa. Pero cuando uno sabe que detrás de toda esa exhibición, que detrás de todas esas redes sociales, que detrás de todos esos movimientos que aparentemente tienen 23.000, 50.000, 100.000, 200.000 likes, detrás de toda esa vida aparentemente buena, se esconde una vida oscura en tinieblas, una vida consumida, sin dignidad. Se ocultan, Iglesia, muchas veces unos estilos de vida oscuros que no llevan a ningún sitio. Por eso la palabra dice: no ames al mundo, no ames las cosas de este mundo, porque el mundo pasa, los deseos de este mundo van a pasar, pero solamente el que obedece a Dios va a permanecer firme, Iglesia. Te vuelvo otra vez al libro de Daniel. El rey comienza a tener sueños y no hay en toda la corte quien pueda interpretar esos sueños. Sin embargo, Dios le da a Daniel la sabiduría para poder hablar al rey. El rey sueña con una gran estatua donde la cabeza es de oro, donde el pecho y los brazos son de plata, donde el vientre y los muslos son de cobre, no de bronce, son de bronce, y las piernas son de hierro y los tobillos, esa imagen tan imponente, los tobillos son de hierro y barro cocido. Y cuando despierta Nabucodonosor: ¿qué es este sueño que yo he tenido? ¿Quién me lo puede interpretar? Y llama a los sátrapas, magos, agoreros, llama a toda la corte de gente que le aconsejaba y nadie podía descifrar ese sueño. Mas el Señor llama a la vida de Daniel y le revela la interpretación de ese sueño, porque Dios estaba mostrando el futuro de todos los reinos de la tierra. El último reino, que son los tobillos de hierro y barro cocido, es el Imperio Romano, que cayó, y dice que había una piedra que golpeaba esos tobillos y desmenuzaba toda la estatua, y esa piedra es una piedra de reinado eterno y estable, y estaba hablando de la persona de Jesucristo. 600 años antes de la venida de Cristo, Dios estaba revelando a esa sociedad lo que iba a acontecer en el futuro. Por eso el libro de Daniel es el libro de revelación y de Apocalipsis. Pero hay un texto principal en Daniel capítulo 3. Dice así el versículo 1: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hasta ahí la palabra del Señor. A pesar de que Nabucodonosor ya estaba viendo la grandeza de Dios a través de la revelación de los sueños y su interpretación, sin embargo, ni temía a Dios ni obedecía a Dios. Ver el poder de Dios en nuestras vidas significa que le vamos a amar y le vamos a obedecer. No. Lamentablemente, iglesia, mucha gente puede ver el obrar de Dios y haber experimentado en su vida la mano de Dios. Sin embargo, no todo el mundo obedece a la voz de Dios, porque obedecer a la voz de Dios significa entregar mi vida y mi corazón. Entrégame, hijo mío, tu corazón. Aún a pesar de que haya personas que vean un gran obrar de Dios, no significa que su corazón se vuelva a Dios. Y es muy importante que tú y yo examinemos nuestras vidas y ver si nuestro corazón, aún viendo la grandeza y las promesas de Dios, también nosotros hemos rendido nuestro corazón. Porque rendir nuestro corazón es reconocerle a Él. Y reconocerle a Él es entregarnos y servirle y honrarle y buscar la dirección de Dios en nuestras vidas. Quien ve la mano de Dios y la gloria de Dios, pero luego no obedece a su palabra y luego no permanece en esa búsqueda de la presencia de Dios, no significa salvación. Puedo haber visto su mano poderosa, pero mi corazón todavía estar endurecido por el pecado y por la vanidad y la vanagloria de este mundo. Porque esta estatua de oro, iglesia, no era como el primer sueño, no es que la cabeza fuera de oro, es que se levanta una estatua de 30 metros de alto y 3 de ancho, 3 metros de ancho. Y el rey Nabucodonosor lo que buscaba era unificar a los pueblos y a las naciones y hacer que todos se rindieran a él, iglesia. Y lo que sucede en este tiempo y en esta generación, y dice: al oír la voz del tamboril, de la flauta, del salterio, música. Cuando se mueva la música, todo el mundo se postrará y adorará a la estatua. A día de hoy, iglesia, ¿qué música estamos escuchando? ¿Nos estamos postrando ante todo lo que este mundo comienza a cantar y a saltar y a bailar? Porque al son de la bocina, del tamboril, de la flauta, donde haya música, póstrate. Y yo no te hablo de una música literal, aunque la función de la música es elevar las emociones y neutralizar muchas veces los pensamientos. ¿Qué te dicen cuando vas a un psicólogo? Ponte música, baila, diviértete. Porque la música eleva las emociones y neutraliza los pensamientos. Hace que uno ni piensa ni se pare a meditar en los caminos. Hace que uno esté viviendo al margen sin darse cuenta de dónde está el foco y dónde está la verdadera vida, que es Cristo y es Dios. Y en aquel tiempo se levanta esa estatua y todos tenían que, al sonido del tamboril, de la flauta, todo el mundo se postrara. Y dice la Escritura que quien no se postrara iría a un horno de fuego. 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, no se postraban cada vez que oían la música. Y dice la Escritura que les acusaron maliciosamente y hacen llegar a oídos del rey. Tú sabes que estos gobernantes a los que has puesto no se postran delante de ti, no te reconocen, no reconocen tu soberanía, no reconocen tu poder.
y dice que el rey se llenó de rabia y de ira y los llama y delante de ellos les dice: ¿realmente no os vais a postrar cuando suene en la bocina, el tamboril, al ruido de la música? ¿No os vais a postrar? Y es como si le dijera: pensároslo por un momento, porque vais a ir al horno de fuego. Y estos jóvenes responden: no hay nada que pensar. He aquí que no nos postraremos delante de ti. Dios es Dios todopoderoso para guardarnos. Y si no lo hiciera, tampoco nos vamos a postrar. Estos hombres estaban siendo muy conscientes y eran jóvenes. No eran hombres experimentados de la vida, fuertes. Eran jóvenes que les habían cambiado el nombre, su cultura, su pensamiento, su filosofía, pero su corazón permanecía íntegro ante el reino de Dios y su palabra y su justicia. No iban a derrumbarse así como así. ¿Estáis seguros? Y estos hombres, si Dios nos libra, y Él puede porque tiene poder para hacerlo, gloria a Dios. Pero si no, tampoco nos postraremos. Se vienen tiempos, iglesia, donde hay una música que está sonando y quien no se postra, quien no sigue el mismo ritmo de esta sociedad, quien no está llevando el mismo caminar, quien no sigue los propósitos de este mundo, corre el peligro de ser quemado en fuego, acusado, menospreciado, exhibido delante de compañeros, de amistades, avergonzados delante de la gente que está, pero aún así seguiremos manteniendo nuestro corazón intacto para Dios y su reino. ¿Escucharemos esos cantos o nos mantendremos firmes y posicionados en la palabra de Dios y en el reino de Dios? Toma nota. Y hablo aquí a los jóvenes. No siempre vas a tener a tus padres cubriéndote en todo. Tus padres no van a estar siempre donde tú vas. Va a llegar momentos, y probablemente ya los tienes, que tú sales y tú tienes que decidir qué quieres hacer. Si te postras a la música de este mundo, al toque y al sonido de este mundo, y tal vez nadie se entere, porque cuando tú llegas a tu casa, ¿quién sabe lo que has hecho? Mis padres una vez nos siguieron a un parque, tengo que decirlo, porque salíamos por la zona donde vivíamos y muy calladitos nos siguieron. Y era por la noche y se escondieron. Y oían una voz y decía mi madre: Joaquín, ¿esa no es la voz de la Gemita? La estábamos liando. Dentro de que tampoco nunca pues llegué a hacer nada, pero estábamos en medio de un grupo de gente que si no era ese día, iba a ser dentro de 3, iba a ser dentro de 4, pero íbamos a terminar haciendo lo mismo que ellos estaban haciendo. Era cuestión de días, porque ¿por cuánto tiempo tú te piensas que vas a permanecer firme si no te acercas a Cristo y a la fuente? ¿Por cuánto tiempo tú piensas que eres fuerte? Nadie es fuerte en su propia fuerza. Necesitas, así como los pámpanos están pegados a la vid verdadera, necesitas estar pegado a la vid. Y que la palabra de Dios sea tu soniquete, sea tu ritmo, sea tu tambor, sea tu música, la palabra, la palabra, la palabra. Yo llegaba a casa de adolescente: Gema, busca a Dios, Gema, lee la palabra. Y unas veces me gustaba más, otras veces me apetecía menos, pero lo hacía de tal modo que la palabra de Dios era mi música, era mi música, era mi música. Pero ¿cuál está siendo tu música? Joven, adolescente, persona en madurez, porque hoy en día todos podemos tener libertad de hacer lo que queramos. Aquí nadie te va a pedir las cuentas. Yo encima soy muy poco cotilla y tampoco pregunto en exceso, a no ser que alguien me quiera contar. Pero nadie podrá decir: jolín, la pastora, cómo saca y saca y saca.
Nadie podrá decir eso, porque me gusta también salvaguardar la intimidad de una persona, que te cuenten hasta donde una persona decide contar, no más. Mientras tanto yo oro, aunque esté viendo que el humo sale por la chimenea, pero yo oro y cubro hasta que alguien diga, me pasa esto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Pero mientras tanto la iglesia ora y cubre, pero tú hoy sales por estas puertas. Y yo no sé lo que tú haces, ni tu padre, ni tu madre, algunos ya somos mayores de edad, así que no le rindes cuentas a nadie, pero le rindes cuentas a Dios. Dios te ve. Y Dios pesa las acciones y los corazones. Para Dios no hay nada. Fíjate lo que hemos leído en Daniel. Tú sabes lo oculto, tú sabes lo misterioso, mas tú eres un Dios de luz. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Pero quien camina en tinieblas, al final se va a encontrar con lo que no quiere. ¿Cuánto tiempo piensas que vas a seguir siendo fuerte hasta que no sucumbas como el resto de la gente con la que estás? Ese día que mis padres nos vieron cuando llegamos a casa, padres, tenéis dos opciones. O te callas, como muchos hacen, bueno, no será para tanto, es la juventud de hoy en día. Mis padres podrían haber dicho, pues así se divierten los jóvenes, habrá que dejarlas que conozcan un poquito de mundo. No. Llegamos a casa y nos sentaron en el salón y empezaron a hablarnos. ¿Qué estabais haciendo? ¿Qué hacíais con esa gente? ¿Qué futuro piensas que tú vas a tener con ese estilo de vida? ¿Qué piensas? Y nos sentaban fuerte y duro y nos confrontaban con la realidad. No nos contaban milongas, nos confrontaban con la realidad. El problema es que hoy en día tenemos miedo de que los niños, a ver si se me va a enfadar y se me va a ir de casa. A ver si se me va a ir de casa. No te preocupes, le hables o no le hables. Como un joven entre en rebeldía, se va a marchar de la casa. Le hayas hablado o no le hayas hablado, pero más te vale que le hayas hablado, porque antes o después ese joven echará a volar. Y tú tendrás que haberle hablado de la verdad de la palabra, de las consecuencias del pecado, porque todas esas naciones paganas y ajenas a Dios terminaban en la más absoluta oscuridad y destrucción. El mismo Nabucodonosor, el mismo rey de Babilonia que se creía tan sabio, que había alcanzado tanto, Dios le llevó a ser como un animal y comía como un buey y le salieron garfios y le salió en el cuerpo pelo, porque Dios le hizo ver que nadie en su orgullo puede luchar contra Dios. O sea que imagínate fuera de Dios lo que nos puede acontecer. Pero cuando uno está en Dios y en Cristo, dice la Escritura que esos jóvenes fueron echados al horno de fuego. No era un horno de leña común, no es un horno de una casa, era probablemente un horno industrial donde se hacían los ladrillos y el adobe, así que era un horno grande, inmenso. Y el rey tenía tanta rabia y tanta ira porque estos hombres no sucumbían y no se arrodillaban ante él y ante su estatua, que dice: quemen todavía, pongan 10 veces o 7 veces más fuerte ese fuego. Y dice la Escritura que los hombres que calentaban ese horno, cuando fueron a echar a Sadrach, Mesach y Abednego, murieron quemados porque las llamas les saltaron. Mas cuando estos 3 hombres están en ese horno de fuego, dice que el rey comienza a decir: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Puede alguien decir de ti, sierva del Dios Altísimo, siervo del Dios Altísimo? Pero este rey dice: siervos del Dios Altísimo, estáis bien, venid y salid. Pero no había 3, había 4 personas ahí dentro. Y uno dice que con apariencia celestial, como un ángel. No se sabe si era Cristo, el ángel de Jehová, o si era un ángel que Dios había enviado. Pero lo cierto es que de 3 que se echan, 4. ¿Quién piensas que va contigo en tu diario vivir? Yo voy solo, no, perdona. Tú vais 2.
Porque el Espíritu Santo que Jesús dijo, cuando yo me vaya no os dejaré solos. He aquí aquel que ha de traer consolación a vuestras vidas. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. No digas soy yo y el Espíritu de Dios en mí. Y eso es mayoría y eso es más que poderoso en mi vida, iglesia. No había 3 varones, había 4 que se paseaban en aquel lugar. Cuando salen fuera, ni sus ropas, ni su cabello, ni olían a quemado, ni a chamusquina, como quien ha pasado cerca de un horno. Solamente la mano del Dios Todopoderoso puede estar con su pueblo y con sus hijos. Verdaderamente vuestro Dios es el único Dios verdadero en toda la tierra. Pero habremos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos. Habremos propuesto en nuestras vidas ser fiel a la palabra de Dios. Gema, pero es que estoy fría, estoy frío. Hace tiempo que no siento la presencia de Dios. Pero Santiago 4 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué tengo que hacer? Estoy frío como un témpano, no experimento la presencia de Dios, me suena chino lo que me cuentan. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Haz firme tus decisiones. Que no pase ni un día más sin que tú y yo hagamos firmes nuestras decisiones. Ninguno de los que estamos aquí somos niños. El más joven, ahí está, mi Lucas, es el más joven. Y ya no es un niño, aunque le veamos como nuestro niño y le queramos tanto a él, a Olivia, a Nico, a Jennifer, a nuestros niños. Ninguno somos niños. Ya somos gente que entramos a ser adultos y tenemos que tomar decisiones muy serias. No te creas lo que el mundo exhibe. No vivas en pos de redes sociales ni postureo. No creas que necesitas empoderarte. Lo que necesitas es poder de Dios en tu vida. Y lo que necesitamos es rendirnos a Cristo. A estos jóvenes les cambian el nombre, la cultura, el pensamiento, la filosofía, todo. Lo único que no pueden tocar es su corazón. El diablo no puede llegar ahí. El espíritu que Dios te ha dado es un espíritu fuerte, firme, lleno de convicciones. Permanece en ello, amén. Vamos a ponernos en pie.